Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más al programa esperado por toda la familia cristiana. Jesús es el camino, la verdad y la vida, la voz de la esperanza. Y quien les habla una vez más, gracias al auspicio del Espíritu Santo, su amigo y servidor pastor José Gregorio Duarte Ferrer, quien les ama con amor espiritual. Y para hoy tenemos un mensaje poderosísimo de parte del Señor, que he titulado Las 5 maneras que Dios habla al hombre. Así que en ese orden de ideas, antes de comenzar con la predicación, vamos a elevar una oración al trono de la gracia, pidiéndole al Señor que tome control en esta predicación y de todos los que escuchan este mensaje allá en su casita. Levantamos las manos y decimos: poderoso Dios, en esta hora que estamos delante de tu presencia, oh Dios mío, agradecemos un día más de vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque mis ojos, Señor oh Dios, vieron el amanecer del día de hoy y también vieron el anochecer, Señor. Espíritu Santo, en esta hora declaramos bendecidos todos los hogares, Señor oh Dios, donde llega este poderoso mensaje de tu palabra, la voz de la esperanza, Señor. Oh Dios mío, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor oh Dios. Declaramos bendecidos todos los hogares, Señor oh Dios. Que no falte el pan nuestro de cada día, Señor. Declaramos bendecidos los niños, Señor Dios, que van a clases, a las escuelas. Declaramos bendecidos, Señor Dios, a los padres de familia, Señor Dios, a los papás que van, Señor Dios, a trabajar, a llevar el pan y la comida a su casa, Señor. A las madres de familia, Dios mío, que atienden sus hijos y le da, Señor Dios, una educación certera y clara, oh Dios mío, Señor. Oh Padre, en esta hora declaramos bendecidos los adultos mayores, Señor. Declaramos, Señor Dios, sanidad sobre este planeta Tierra. Declaramos bendecido el pueblo de Israel, oh Dios mío. Declaramos, oh Dios mío, que toda controversia, oh Dios mío, con la gente de Gaza, oh Dios mío, queda anulada en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos paz y bendición, Señor, en todos los hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sí, mi estimado hermano, como dije hace unos instantes, la predicación en esta noche se basa y la he titulado Las 5 maneras que Dios habla al hombre. Por ello busqué en el diccionario de la Real Academia Española el concepto de hablar. Y me expresa de una forma clara y convincente, que es la expresión individual de la lengua para poder comunicarse. También me dice que tiene 3 elementos determinantes en esta comunicación, en la manera de hablar, y es la articulación, la voz y el ritmo. La articulación es la materialización de los fonemas que componen la lengua. La voz es el aire que pasa por las cuerdas vocales y produce el sonido. Y el ritmo es la velocidad o la cadencia del sujeto hablante. Las 5 maneras que Dios habla al hombre, podríamos decir que la primera es la visión, la segunda son los sueños, la tercera es cara a cara, la cuarta por medio de su palabra o de la palabra, y la quinta por profecía. Por eso es que cuando hablamos de la primera manera de hablar de Dios al hombre, nos tenemos que ir a la poderosa palabra de Dios en el libro de Números, el cuarto libro de Génesis, pasando por Éxodo, Levíticos y así sucesivamente hasta llegar a Números. Nos encontramos en el capítulo 12, verso 1 al 15, una reprensión que tuvo Miriam cuando ésta pues murmuró de su hermano Moisés. Esta pues queda leprosa por un lapso de 7 días debido a que da una murmuración porque Moisés se consigue una segunda esposa de piel morena, de piel negra, una etíope, una mujer cusita, y la eleva pues al mismo estado de la esposa como es Séfora. Esto pues no le cayó bien a su hermana y murmuró, y evidentemente pues contaminó a su hermano Aarón, de los cuales murmuraron en contra de Moisés. El Señor, escuchar esto que habían hablado de aquel representante de él en la tierra como era Moisés, de aquel que estaba predestinado evidentemente para llevar al pueblo de Israel, para sacarlo de la casa de servidumbre de parte del pueblo de egipcio. Esto no le agradó en lo absoluto al Señor, y el Señor viene y los manda a llamar a los 3 y llega en una figura, en una forma de nube, ahí en el tabernáculo, y le hace la aseveración
que él no estaba de acuerdo con esas cosas, y por lo cual pues ella sería execrada, sacada por un lapso de 7 días con una lepra muy profunda en estado terminal. Esto pues en su corazón, Aarón, al haber murmurado de su hermano, pues pide perdón, y Moisés también eleva una oración para que el Señor pues la sane, de lo cual pues el Señor le responde que en el lapso de 7 días ella pues sería de nuevo introducida pues al pueblo de Israel. Esto nos deja pues una enseñanza muy poderosa de lo que es el amor de Dios con sus siervos. Pero para nadie es un secreto que Dios en su trono sigue siendo Dios, que Dios no necesitaba absolutamente de nadie para librar a Israel. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios decidió pues que fuera aquel niño rescatado de las aguas llamado Moisés, el cual fuera la persona que con el poder de Dios coadyuvara a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Como Dios no necesita de nadie, pero Dios evidentemente sabe que aquí en la tierra hay personas que le adoran en espíritu y en verdad, que le buscan de corazón y son sus siervos. El Señor evidentemente pues escucha la oración de esa gente y viene a su auxilio. Y como viene a su auxilio, relativamente el pueblo de Israel ya tenía 400 años que estaba pues sometido a dicha esclavitud. Y esto relativamente pues lo encontramos en una profecía que hablaba 430 años antes, como fue en Génesis capítulo 15, verso 13, en el cual Jehová le dijo a Abraham en una visión que su descendencia sería esclava y oprimida por 400 años. Es por ello que Dios en Números capítulo 23 verso 19 deja claro por boca de Balaam que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque cuando Dios habla, Dios cumple todas sus promesas. Por eso dice poderosamente su palabra en Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo hoy, mañana y siempre. Poderoso mensaje de la palabra de Dios. Vemos entonces cómo el Señor escucha la oración de su siervo y pelea la batalla por su siervo y protege a su siervo y evidentemente corrige a quien tiene que corregir cuando habla mal de un siervo suyo. Es por ello que en la actualidad no debemos hablar de nuestros líderes en la iglesia, no debemos de hablar del pastor que es el representante de Dios en la tierra, que es el ángel puesto en la iglesia. En Hebreos 13, capítulo 17, lo dice de una forma clara y convincente, ¿verdad? Que sujetaos a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien tienen que dar cuenta. De tal manera que nosotros debemos de ser, como dice Apocalipsis, ver capítulo 2, versos 7 al 13, como es la iglesia perfecta de Dios, que es la figura de la iglesia de Filadelfia, ya que ésta se caracteriza por dos razones muy importantes. La primera, por retener la palabra de Dios, y la otra es por no negar su nombre, o sea, el nombre de Jesús. Todos aquellos que hemos sido investidos del poder de lo alto sabemos que aquel que tiene al Señor Jesús no le llama anatema, no Señor, sino que bendice su nombre y cree que verdaderamente Él es Dios en los cielos, en la tierra y debajo de ella. De esta misma forma podemos ver que en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 17 dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermosa palabra de Dios cuando vemos que en la primera manera como Él habla, como es la visión, como Dios le habla en visión al ser humano, aquel que abre su corazón, aquel que tiene un corazón contrito y humillado y evidentemente se consagra ante la presencia de Dios, porque el Señor dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. La segunda manera que en esta noche voy a explicar es la otra forma como Dios habla al hombre, y es en sueños. Esto evidentemente podemos verlo también con aquel hombre llamado José, con aquel hombre de Dios que evidentemente ya sabemos la historia, como que siendo hijo de Jacob fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, y allá en Egipto evidentemente pues él
termina siendo el segundo después de Faraón porque interpreta los sueños de Faraón. Pero mucho antes de ser vendido, antes de haber sido llevado esclavo, antes después de haberse presentado y haber revelado el sueño de Faraón, mucho tiempo atrás, en el capítulo 37, verso 10, él tiene un sueño poderoso, donde el cual el sol, la luna y las 11 estrellas se postraban delante de él. Por eso cuenta la poderosa palabra de Dios que su papá le llama la atención. Jacob le llama la atención y sus hermanos le tenían envidia porque evidentemente en él reposaba el poder de Dios, reposaba la misericordia de Dios. En ese orden de ideas también vemos cómo José más adelante interpreta el sueño de Faraón, de los cuales 7 vacas gordas y hermosas eran comidas por 7 vacas flacas y feas. Y eso lo encontramos en el capítulo 41, verso del 1 al 4 del libro de Génesis. El tercer sueño que tiene José lo interpreta que es ese mismo, que evidentemente cuenta la palabra de Dios que después que tuvo el primer sueño Faraón se acostó a dormir y tuvo un segundo sueño. Él le dice que esto también forma parte del primer sueño, y el cual les explico que José interpreta el sueño de Faraón cuando habla de las 7 espigas hermosas que crecían en una sola caña y que habían 7 espigas menudas que devoraban las otras espigas hermosas, y eso lo encontramos en el capítulo 41, verso 6 y 7. Entonces vemos cómo el Señor pues habla a sus siervos por medio de sueños, por medio de visión, por medio de su palabra. Algo tan hermoso, hermano, cuando nosotros nos ponemos en manos y somos instrumentos de Dios. Evidentemente el Señor toma para nosotros y nos deja un legado de una gran comisión, que es predicar el mensaje de la palabra de Dios a toda criatura. Dios me los bendiga. La tercera manera de hablar de Dios es cara a cara. Y en esta historia que les voy a contar a continuación, en el capítulo 6, del 1 al 40, del verso 1 al 40 del libro de Jueces, nos encontramos allí una persona con el nombre de Gedeón, hijo de Joás, un hombre que era el menor de su familia y su familia tan pobre, pero que cumplía con los requisitos necesarios y determinantes para que Dios evidentemente pues se placiera liberar al pueblo de Israel. Porque cuenta la palabra de Dios que el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo y Dios los entrega durante 7 años en manos de los madianitas, de los amalecitas y de los hijos del oriente. Y esto, cada vez que venían y sembraban, venían como langostas y se consumían todo, y el pueblo de Israel pasaba una gran necesidad, una gran hambre. Esto trajo como consecuencia que el pueblo de Israel hiciera lugares fortificados y cavernas donde se metieran allí para que lo poco que pudieran agarrar pudieran consumirlo y poder subsistir y poder vivir. Estamos hablando del trigo, de la siembra. Esto, mientras cuenta la palabra de Dios que estaba allí Gedeón, él estaba sacudiendo en el lagar el trigo, y se le aparece el Señor debajo de una encina, debajo de un árbol, y le dice: varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y él le dice: Señor mío, ¿dónde están todas esas promesas, todas esas misericordias que han hablado nuestros ancestros, que decían que Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto? Pues el Señor nos ha abandonado hoy. Y le dice: no te he abandonado, sino que ve con tu fuerza que yo te envío para que liberes al pueblo de Israel. Evidentemente pues trae ante la presencia de él una ofrenda, como es un cabrito, como es un pan sin levadura. Y evidentemente pues en ese orden de idea cuenta la palabra del Señor que el mismo Señor toca con su báculo la carne, el cabrito, y vierte el cardo encima de él y sale fuego de la peña y lo consume. Esto relativamente tiene su significado poderosamente la palabra de Dios. Este elemento que también faltaba, como era el pan, falta el pan, me faltó hablarles del pan, tiene una representación, tiene un significado divinamente. El cabrito representa pues el cordero que tendría que ser sacrificado para la remisión de los pecados. El pan representa lógicamente pues el humanismo, el amor de Dios para con su pueblo. Y por si fuera poco pues todas estas cosas que nos conllevan a ver, podemos comprender que el amor de Dios está
para todos aquellos que abren su corazón a Él. Qué hermosa palabra de Dios. La cuarta manera de hablar de Dios la encontramos en el capítulo 8, versos 26 al 39, como es por medio de su palabra. Y allí nos encontramos, vamos a leerla, les invito que abran su Biblia conmigo y veamos allí lo que Dios hace por medio de Felipe. Dice en el nombre de Jesús, capítulo 8, versos 26 al 39, dice en el nombre poderoso de Jesús, que tiene por título Felipe y el etíope. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y dice la palabra de Dios en el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Le hace una interrogante, una pregunta. Y él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje que leía, dice el verso 32, el pasaje de la escritura que leí era este: como oveja fue a la muerte, fue llevado. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que sea yo bautizado o que yo sea bautizado? Y Felipe le responde, le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces Dios, si habla por su palabra, cuando revela verdaderamente los actos, la benevolencia, la bendición y evidentemente pues el poder de Él, que ha hecho con todos aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Leemos entonces este mensaje y tenemos por conclusión que el Señor, ¿verdad?, que todo aquel que le busca de corazón, Él envía pues a sus siervos para que quiten toda duda, para que prediquen el mensaje y puedan entender claramente lo que Dios quiere para sus vidas. La quinta manera de hablar, que les voy a hablar a continuación, es por la profecía. Y esta la encontramos dispuesta en el capítulo 21 del libro de los Hechos, versos 11 al 13, donde el profeta Ágabo le profetiza a Pablo que sería entregado en manos de los gentiles. Las 5 maneras como Dios habla al Señor. Nos queda ahora nada más que pensar de qué manera nosotros nos vamos a comunicar con el Señor, para que el Señor evidentemente pues se comunique con nosotros y nos dé sus instrucciones para poder llevar el mensaje del Señor y para que usted verdaderamente reciba todas esas bendiciones que necesariamente, valga la redundancia, usted necesita. Así que, estimado hermano, viendo dicho esta predicación, viendo hablado esta predicación, les deseo en el nombre de Jesús una noche placentera. Les deseo bendiciones a todos. Declaro en el nombre de Jesús que toda atadura en tu vida sale y que en el nombre de Jesucristo eres más que un vencedor. Dios te bendiga. Dios me le bendiga a todos en el nombre de Jesús. Y recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, la voz de la esperanza. Cristo te ama. Adiós.